Imagina un lugar donde los dioses caminaban entre los hombres, donde los faraones eran considerados inmortales y donde hace más de 4000 años se construyeron monumentos tan perfectos que ni la tecnología moderna puede explicarlos del todo. Hoy descubrirás los secretos más asombrosos del antiguo Egipto. Una historia llena de amor, poder, traición y misterios que aún nadie ha podido resolver. Todo comenzó a orillas del río Nilo, el corazón de Egipto. Sin el Nilo, Egipto jamás habría existido. Cada año el río crecía y dejaba la tierra fértil. Gracias a eso, los egipcios podían cultivar, comer y crecer como pueblo. Los aldeanos empezaron a unirse, construyendo aldeas, templos y ciudades. Con el tiempo, un solo rey unió todo el país bajo una corona doble. Ese rey fue Menes, el primer faraón de la historia. Así nació Egipto, y con él una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya visto. Para los egipcios, el faraón no era un simple humano, era un dios viviente, elegido por los dioses del cielo. Su palabra era ley y su imagen era venerada. Cada faraón buscaba dejar su huella en la historia, levantando templos, estatuas y tumbas gigantescas. Pero ninguno brilló tanto como Keops, el creador de la gran pirámide de Giza. Aún hoy, esa pirámide sigue siendo un misterio. Nadie entiende cómo lograr mover millones de bloques de piedra, algunos más pesados que un camión, con una precisión perfecta. ¿Fue fuerza humana o conocimiento perdido en el tiempo? La vida egipcia giraba en torno a sus dioses. Cada día, el sol nacía gracias al dios Ra y moría al caer la noche. El dios Osiris gobernaba el mundo de los muertos, mientras su esposa, Isis, representaba el amor eterno y la magia. Su historia fue una de las más bellas y tristes jamás contadas. Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien quería el trono. Isis, desesperada, buscó los pedazos del cuerpo de su amado y los unió con su magia. Así nació su hijo, Horus, quien más tarde vengaría a su padre y devolvería el equilibrio al mundo. Este mito marcó toda la religión egipcia, enseñando que el amor y la justicia siempre vencerán a la oscuridad. En el antiguo Egipto, el amor también era sagrado. Las parejas se casaban jóvenes y se escribían cartas románticas que aún se conservan. En ellas, hombres y mujeres se llamaban mi luna, mi perfume, mi flor del Nilo. Las mujeres tenían más derechos que en muchos otros lugares antiguos. Podían ser dueñas de tierras, comerciar e incluso divorciarse. En los palacios y las casas, la música, el vino y las fiestas eran parte de la vida diaria. Egipto no era solo pirámides, también era alegría, arte y belleza. Pero lo más impresionante era su visión de la muerte. Para los egipcios, morir no era el final, era solo el comienzo de un nuevo viaje. Por eso crearon las tumbas, los ritos y la momia. Creían que el cuerpo debía conservarse para que el alma pudiera vivir eternamente en el más allá. El faraón más famoso de todos fue Tutankamón, un joven rey cuya tumba fue hallada intacta en 1922. Dentro había oro, joyas, estatuas y un sarcófago impresionante. Ese hallazgo cambió la historia de la arqueología para siempre y despertó la leyenda de la maldición de los faraones. Pero como todo gran imperio, Egipto también cayó. Con el tiempo, los persas, los griegos y finalmente los romanos conquistaron sus tierras. El último brillo de Egipto tuvo nombre de mujer, Cleopatra, la reina que desafió a Roma con su inteligencia y belleza. Su historia con Julio César y Marco Antonio fue el último gran capítulo de una civilización eterna. El antiguo Egipto puede haber desaparecido hace miles de años, pero su legado sigue vivo en cada símbolo, cada monumento y cada historia que contamos. A veces, cuando miramos las estrellas, recordamos que ellos ya hablaban de la eternidad mucho antes que nosotros. El Nilo sigue corriendo, y con él, los ecos de un pueblo que soñó con la inmortalidad. Porque los egipcios no buscaban vivir para siempre en este mundo, querían vivir por siempre en la historia. Nadie ha podido explicar con certeza cómo los antiguos egipcios construyeron sus pirámides. Cada bloque de piedra podía pesar más de 10 toneladas, y se colocaban con una precisión que hoy asombra incluso a los ingenieros modernos. Algunos creen que usaron rampas gigantes de arena, otros que tenían un conocimiento avanzado de equilibrio, palancas y matemáticas. Pero hay quienes aseguran que sabían cosas que se han perdido en el tiempo, fórmulas secretas, herramientas que no hemos encontrado, o incluso energía del sonido para mover las piedras. Sea como sea, las pirámides siguen siendo uno de los mayores misterios de la humanidad y un símbolo eterno del poder y la sabiduría egipcia. Los egipcios no solo fueron grandes constructores, también fueron los primeros en escribir su historia. Su sistema de escritura, los jeroglíficos, combinaba dibujos y sonidos. Cada símbolo tenía vida propia. Durante siglos nadie pudo entenderlos, hasta que en 1799 un soldado de Napoleón encontró una piedra negra con 3 textos diferentes. Era la piedra de Rosetta, y gracias a ella el mundo pudo leer los secretos del antiguo Egipto. En sus templos escribían sobre los dioses, los faraones, las guerras y los sueños. En una de esas inscripciones se lee: el tiempo destruye todo, menos la memoria de los que fueron sabios. El antiguo Egipto fue una civilización adelantada a su época. Sabían curar enfermedades con hierbas, hacer cirugías simples y conocían el cuerpo humano gracias a las momificaciones. Los egipcios inventaron el papel de papiro, el maquillaje, el reloj solar
solar y hasta el primer contrato de trabajo conocido. También fueron astrónomos increíbles. Sabían cuándo el Nilo subiría observando las estrellas. Su calendario tenía 365 días, igual que el nuestro. En cada aspecto, los egipcios buscaban el equilibrio entre ciencia, arte y religión. Ellos creían que todo tenía un propósito, desde el vuelo de un halcón hasta la forma de una flor de loto. En el sur de Egipto, escondido entre las arenas del desierto, hay un templo que parece desafiar el tiempo. Abu Simbel, construido por el faraón Ramsés II, fue tallado directamente en la roca hace más de 3000 años. 2 veces al año, algo asombroso sucede allí. El sol entra por una rendija del templo e ilumina el rostro del faraón sentado entre los dioses. Nadie sabe cómo calcularon con tanta precisión el movimiento del sol. Es como si Ramsés II hubiera querido dejar un mensaje para el futuro, recordando que los egipcios no solo adoraban a los dioses, sino que comprendían el universo mejor que nadie. Aunque los faraones eran hombres en su mayoría, las mujeres también reinaron con poder. La más legendaria fue Hatshepsut, una reina que se hizo pasar por hombre para poder gobernar. Usaba barba falsa y se hacía llamar Su Majestad. Durante su reinado, Egipto vivió una época de paz y riqueza sin igual. Su templo, en Deir el-Bahari, fue una obra maestra tallada en la montaña. Y siglos después, Cleopatra Sepni, la última faraona, desafió al mundo entero con su inteligencia. Ella hablaba varios idiomas, conocía la ciencia, la política y el arte de la diplomacia. Cleopatra no fue solo un símbolo de belleza, fue una estratega que luchó hasta el final por mantener libre a su pueblo. Más allá de las pirámides y los templos, la vida en Egipto era sencilla pero dura. Los campesinos trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer. Los artesanos tallaban piedra y los escribas pasaban horas copiando textos sagrados. Los niños jugaban con juguetes de madera. Las mujeres perfumaban su cabello con aceites y por las noches todos contaban historias bajo la luz del fuego. A veces, el viento del desierto traía consigo el olor del Nilo y el sonido de los tambores lejanos. Era un Egipto vivo, lleno de alma y magia. Aunque las arenas del desierto cubrieron templos y tumbas durante siglos, el espíritu del antiguo Egipto nunca desapareció. Hoy, miles de años después, seguimos admirando su arte, estudiando sus secretos y soñando con su grandeza. Cada piedra, cada jeroglífico, cada momia nos recuerda que los egipcios no vivieron para morir, vivieron para ser recordados. Y mientras el Nilo siga corriendo, su historia seguirá viva, contándonos que, a veces, los verdaderos dioses fueron los hombres. Han pasado más de 5000 años y Egipto sigue de pie. El país que una vez fue el corazón del mundo antiguo, ahora late entre lo moderno y lo eterno. En las calles de El Cairo, una ciudad que nunca duerme, los carros, las bocinas y los mercados se mezclan con el canto del muezín. Y a solo unos kilómetros, las pirámides de Giza se levantan, imponentes, como guardianas del pasado observando el presente. Cada año, millones de viajeros llegan desde todos los rincones del planeta solo para verlas, tocarlas, sentir su energía. Porque aunque han pasado milenios, el misterio de Egipto aún respira en cada piedra. El Nilo, el mismo río que alimentó a los faraones, sigue fluyendo sereno entre las tierras fértiles. En sus orillas, los pescadores lanzan sus redes, los niños juegan en el agua y los agricultores siembran como lo hicieron sus antepasados. Egipto ha cambiado, sí, pero su alma sigue intacta. La fe, la música, la hospitalidad y la sabiduría del pueblo egipcio siguen siendo el reflejo de una herencia imposible de borrar. Hoy, los arqueólogos continúan desenterrando secretos del pasado. Nuevas tumbas, templos escondidos y jeroglíficos que aún no se comprenden del todo. Cada descubrimiento es un susurro de los antiguos dioses, un recordatorio de que Egipto todavía tiene historias que contar. En las universidades, los jóvenes estudian ingeniería, arte y astronomía, siguiendo el legado de sus ancestros, los primeros constructores del mundo. Y aunque los tiempos modernos trajeron rascacielos, internet y autos eléctricos, cada egipcio sabe que bajo sus pies duerme un imperio. Así es Egipto hoy, una tierra donde el pasado nunca muere y el futuro se construye sobre los cimientos de la eternidad. Porque mientras el Nilo siga corriendo, mientras el sol siga naciendo sobre las arenas doradas, Egipto no será solo un recuerdo, será una leyenda viva, un puente entre los dioses y los hombres, un testimonio de que la grandeza jamás desaparece.